Hola, yo soy Figo Yo soy Yarly. y esto es Nuestra La Tribu Deportiva. Bienvenidos, tribu, a un episodio especial. Hoy vamos a contar una historia que casi nadie conoce, pero que cambió el fútbol que vemos hoy. Literalmente, sin este momento, el fútbol sería muy diferente. Hablamos de fichajes, de libertad, de un jugador que nadie recuerda, pero todos le deben algo. Su nombre es Jean-Marc Bosman. ¿Le suena? Probablemente no, y ese es el problema. Entonces te voy a dar contexto. Cada vez que ves un fichaje libre, como el de Lewandowski al Bayern, el de Mbappé al Madrid, el de Pirlo a la Juve, Rudiger, Kessie, todos gratis. todos esos fichajes existen gracias a un tipo que jugó en el RFC Lieja de Bélgica y nunca fue estrella. Pero que se enfrentó a la FIFA, a la UEFA y a todo el sistema del fútbol. Y ganó. Pero perdió todo en el proceso. Hoy te contamos la historia completa. Y el por qué esto importa. Primero necesitas entender cómo funcionaba el fútbol antes de Bosman. Porque era un sistema bastante oscuro. Hermana, arranca. Imagínate esto. Eres un futbolista profesional en los 90 y firmas un contrato de 3 años con un club. Pasan los 3 años, tu contrato termina. Pensarías que ahora eres libre, ¿no? Obvio, si el contrato termina. Error. El club seguía siendo dueño de lo que se llamaba derechos deportivos. ¿Y eso qué significa? Que aunque tu contrato había terminado, no podías irte a otro club sin que el club al que pertenecías recibiera una compensación. El club era dueño de ti para siempre. Y se pone peor. Si otro equipo te quería, tenían que pagar a tu club y si no tenían dinero, No te podías ir. exacto, quedabas atrapado sin sueldo y sin jugar. Era tierra de nadie. En algunos casos había jugadores que pasaban de 2 a 3 años sin jugar, porque sus clubes pedían cifras imposibles de pagar y no los dejaban irse gratis. Eso era casi esclavitud, ¿no? Exacto. Cuando Bosman llevó el caso a tribunales, se utilizó el término restricción de libertad de movimiento, lo cual violaba derechos humanos básicos. Pero esto era normal, ¿no? Así funcionaba para todos. Sí, así fue para todos, por lo menos durante 100 años. Y la FIFA se defendía diciendo que así protegían a los clubes pequeños, porque si los jugadores iban gratis, los clubes pequeños quebraban. Y había otro tema, los límites de extranjeros. En Europa solo se podía tener 3 extranjeros, más 2 asimilados. 3. El Real Madrid actual tiene como 15 nacionalidades. Bueno, ahora sí, pero en los 90 solo 3. Esto también cambió gracias a Boston. Entonces así funcionaba el sistema. Jugadores atrapados, los límites de extranjeros, los clubes con todo el poder y nadie cuestionaba esto. Hasta que apareció Jean-Marc Bosman. Cuéntame quién era exactamente. Jean-Marc Bosman nació en 1964 en Bélgica. No era hijo de millonarios, no tenía contactos, era un joven que amaba el fútbol. A los 20 años logra algo que millones solo sueñan, se convierte en futbolista profesional. Primero jugó para el Standard de Lieja, un club grande de Bélgica. ¿Y era bueno? Era profesional. Encontré sus datos, jugó 148 partidos en su carrera, marcó 3 goles, era mediocampista, no era una estrella, pero no era malo. Bueno, era un jugador promedio, ¿no? Exacto. Y eso hace su historia más poderosa, porque lo que le pasó a él le podía suceder a cualquiera. En 1988 pasa del Standard de Lieja al RFC Lieja, un equipo más chico. Ahí jugaba bien,
era titular, ganaba unos $2,000 al mes. No era millonario, pero vivía del fútbol. ¿Estaba casado? Sí, tenía esposa, querían tener hijos. Un tipo normal con una vida normal de futbolista de segunda. En 1990, su contrato con el RFC de Lieja estaba por terminar. Tenía 26 años y llega la oportunidad que estaba esperando. El USL Dunkerque, un club francés de segunda división, le ofrece un contrato. Y era una mucho mejor oferta, ¿no? Claro, el doble, $4,000 al mes, más la promesa de ser titular indiscutible en una liga francesa, un paso más. Para Bosman era perfecto. Junio de 1990, su contrato con el Lieja termina oficialmente. Bosman va con el presidente del club y le dice: me voy al Dunkerque, gracias por todo. Y el presidente le dice: no. ¿Cómo que no? Así, literal, no te vas. Si Dunkerque no nos paga tu tarifa de transferencia, no te dejamos ir. ¿Y cuánto pedían? Lo que pedían era 300,000 euros por un jugador sin contrato que ganaba 2,000 al mes. Es algo realmente ridículo, ¿no? Dunkerque no tenía ese dinero, entonces retiraron la oferta. Y aquí viene lo más cruel. ¿Qué? El RFC Lieja tampoco quería a Bosman en su equipo. ¿En serio? Le redujeron el salario en 60%. Lo mandaron a las reservas. Era un mensaje: te vas a pudrir acá hasta que obedezcas. No lo querían, pero no lo soltaban, como tu ex. Exacto. Era un rehén. Y así pasó casi 2 años, sin jugar bien, sin cobrar bien, viendo su carrera morir. Hasta que en 1990 tomó la decisión que cambiaría todo. ¿Los demandó? No solo al club, a todo el sistema. Demandar al sistema completo de fútbol. ¿Te das cuenta cómo suena esto? Es David contra Goliat multiplicado por 1,000. Un jugador de segunda división belga contra la UEFA, la FIFA y todas las ligas europeas. Todos ellos con un ejército de abogados y con mucho dinero. Y él con nada. Él dijo que tuvo que vender su casa para pagar los abogados iniciales. ¿Y nadie lo apoyó? Nadie. Otros jugadores tenían miedo. Los clubes obviamente estaban en contra. Incluso su propia familia le decía que estaba loco. Nada más imagínate. Legalmente era arriesgadísimo. Si perdía, quedaría derrotado. Ningún club lo ficharía, más los costos, quedaría en la ruina. Y su carrera ya estaba muriendo. Tenía 26, 27 años y si pasaban 2 o 3 años en tribunales, llegaba a los 30 sin haber jugado. Entonces, ¿por qué lo hizo? Contó en una entrevista que no lo hacía por el dinero, lo hacía por dignidad, porque lo trataban como su propiedad, no como una persona. Tenía que hacer algo. Es que ese también era el punto, legalmente, ya que su argumento era que se violaba el artículo 48 del Tratado de Roma de la Unión Europea. ¿Traducción para los mortales? Bueno, para los que no lo entendieron. El Tratado de Roma dice que los ciudadanos europeos tienen derecho a moverse libremente por Europa para trabajar. Bosman decía: soy belga, quiero trabajar en Francia. ¿Por qué mi club puede impedírmelo? Entonces no era solo un tema de fútbol, eran derechos humanos básicos. Sí, exactamente, por eso eventualmente ganó, porque el fútbol no está por encima de la ley europea. Lo que me impresiona es su determinación para enfrentarse a las instituciones más poderosas del fútbol. Y lo hizo sabiendo que probablemente perdería su carrera en el proceso, ¿no? Un héroe real, un héroe sin capa, no uno de película. Y ahí arranca la batalla legal. Qué difícil, porque fueron 5 años. ¿5 años?
5 años en tribunales. Te cuento cómo fue. Mayo de 1990. Bosman presenta la demanda en el Tribunal de Lieja, Bélgica. Primero demandó al RFC Lieja y a la Liga Belga. Sus argumentos eran dos. 1. Retener al jugador sin contrato viola su libertad de movimiento como ciudadano europeo. 2. Pedir compensación por un jugador libre es una restricción ilegal del comercio. ¿Y qué respondieron ellos? El Lieja respondió diciendo, es nuestro derecho, formamos e invertimos en él, merecemos una compensación. Mientras tanto, la UEFA y la FIFA dijeron, si eliminamos esto, los clubes pequeños van a morir y los grandes robarán todo el talento gratis. ¿Qué no es un argumento sin sentido? No del todo, el miedo era real. El Ajax, Benfica, clubes formadores, ¿cómo sobreviven si sus juveniles se van gratis a los 18 años? La pelea seguía. En 1991 el tribunal belga falló a favor de Bosman, pero Lieja y la Liga Belga apelaron. Obvio. Luego pasó al Tribunal de Apelación en 1992. Vuelve a ganar Bosman, pero acá es donde se pone interesante. El juez belga dice, esto es muy grande para nosotros, afecta a toda Europa. Hay que mandarlo a Luxemburgo. ¿A Luxemburgo? A la Corte Europea de Justicia, el tribunal más alto de la Unión Europea. Y ahí se queda, de 1992 a 1995. 3 años más de debates, documentos, argumentos. ¿Y Bosman en ese tiempo? Sin jugar, tenía ya 28, 29, 30 años, la edad peak de un futbolista, pasándola en tribunales. Durante esos años, la UEFA hace campaña pública. Dicen que Bosman va a destruir el fútbol, que va a crear super equipos millonarios, que los pequeños van a desaparecer. Que eventualmente pasó un poco. Un poco sí, pero la Corte Europea dijo, eso no justifica violar derechos fundamentales. 15 de diciembre de 1995. Después de 5 años, 7 meses y 10 días, la Corte emite su veredicto. ¿Y? Las reglas que restringen el movimiento de jugadores al final de sus contratos son contrarias al artículo 48 del Tratado de Roma. Son ilegales. Ganó. Ganó, y no solo eso, la Corte también dijo, los límites de jugadores extranjeros en Europa también son ilegales. Eliminaron la regla 3+2. Completamente, de un día para el otro cualquier equipo europeo podía tener todos los extranjeros que quisiera. El veredicto fue el 15 de diciembre. El 1 de enero de 1996 entraba en vigor. En 2 semanas cambiaron 100 años de fútbol. Eso es increíble. Y ahí explota todo. Ahí cambia el mercado para siempre. Bueno, de eso hablamos ahora. ¿Qué pasó después? Entonces, diciembre de 1995. Bosman gana. Enero de 1996. Empieza el caos. El primer fichaje libre fue Edgar Davids. ¿El de los lentes? Ese. 1996. El Ajax al Milan, gratis. Ajax no recibe ni un euro. Antes hubiera costado 20 millones. 2001. Sol Campbell del Tottenham al Arsenal gratis. Y ese fue polémico porque era del rival directo. Imagina ir del Tottenham al Arsenal sin que paguen un solo euro. Los hinchas del Tottenham lo odiaron, pero legalmente no podían hacer nada. Su contrato había terminado. 2011. André Pirlo del Milan a la Juventus. Gratis. Un mediocampista de clase mundial. En su prime, al rival directo. 0 euros. Sin Bosman eso hubiera costado Fácil 40-50 millones de euros en ese momento.
Uno de los más recientes, Robert Lewandowski, del Dortmund al Bayern, totalmente gratis. Ese sí dolió. Para el Dortmund fue un golpe brutal, su mejor jugador al rival directo, sin compensación. En el más reciente, Mbappé, del PSG al Madrid, totalmente gratis. Mbappé, que vale 200 millones de euros. 200, y el Madrid no pagó absolutamente nada. No le digas nada al Barcelona. Eso fue gracias a Bosman. Pero no solo los fichajes libres, también los extranjeros. Antes de Bosman, máximo 3 extranjeros. Y un dato interesante es que el Chelsea en 2022 tenía jugadores de 17 nacionalidades diferentes. 17. El Manchester City, parecido. El PSG tenía solo 3 franceses en su 11 titular. Eso era impensable antes de Bosman. Y acá viene algo que Bosman no previó: los superagentes. Jorge Méndez, Mino Raiola. Exacto. Antes de Bosman, los jugadores tenían poco poder. Después de Bosman, los jugadores son libres, pero necesitan a alguien que negocie por ellos. Jorge Méndez ha movido más de 1.500 millones de dólares en comisiones. Es representante de Cristiano, de Mourinho, de Joao Félix y de muchos más. Mino Raiola, que murió hace unos años, ganaba 40 millones por transferencia de sus jugadores top. 40 millones por hacer un intermediario. Eso nace de Bosman. 40 millones por ser un intermediario. 40 millones por ser un intermediario. Eso nace de Bosman, porque ahora los jugadores tienen poder. ¿Quiénes ganaron con Bosman? Jugadores, libertad, mejores contratos, agentes, fortunas, clubes ricos, pueden fichar sin límites. ¿Y quiénes perdieron? Clubes pequeños y medianos, Ajax, Benfica, Porto. Clubes formadores, formaban un crack, lo cuidaban 10 años y a los 22 se va gratis al City. La UEFA tenía razón en ese punto. Parcialmente, el fútbol se desequilibró. 5 grandes, Madrid, Barça, Bayern, City, PSG, dominan porque pueden fichar a cualquiera. Pero los jugadores son más libres. Sí, es un trade-off, libertad versus equidad. Bosman cambió el fútbol para bien y para mal, pero hay algo que no hemos dicho. ¿Qué le pasó a él? Es lo más triste de esta historia. Diciembre de 1995. Bosman gana el caso. Tiene 31 años. Su carrera terminada. Pasó 5 años sin jugar bien. A los 31 ningún club lo quiso contratar. ¿Ninguno? Ninguno. Después de ganar el caso, Bosman intentó volver. Probó en varios clubes. Lo rechazaron todo. ¿Por qué? Fue una combinación de cosas. Estaba fuera de forma, tenía 31 años y además los clubes lo veían como un traidor. Lo castigaron. Exacto. El tipo que liberó a todos los jugadores no pudo beneficiarse de su propia victoria. ¿Y económicamente? Gastó todos sus ahorros en sus abogados. Su matrimonio se destruyó durante el juicio. Se divorció, cayó en depresión y después en alcoholismo. No me digas eso. En entrevistas del 2010, Bosman admite que bebía mucho, que estaba enojado con el mundo, que veía a todos hacerse millonarios con su sentencia y él no tenía nada. ¿Y el fútbol no hizo nada? Casi nada. En 2015
20 años después de la sentencia, la UEFA le dio un reconocimiento pequeño. ¿Qué tipo de reconocimiento? Una placa, una foto, nada económicamente, nada que cambiara su vida. Mientras tanto, Jorge Méndez vive en mansiones. Florentino Pérez fichó a Mbappé gratis. Gracias. Los jugadores ganan 500.000 euros a la semana. Y Bosman vive en Lieja, en un departamento con una pensión del gobierno belga. ¿En serio? Hay una cita de él que me llegó. Le preguntaron, ¿te arrepientes de haber demandado? Y dijo, salvé a todos los demás jugadores, pero no pude salvarme a mí mismo. Eso es tremendo. Es la definición de héroe trágico. Cambió el mundo, pero el mundo no lo cambió a él. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que cada vez que vemos un fichaje millonario, nadie menciona su nombre. Nadie. Mbappé fichó libre por el Madrid. Todos lo celebran, pero nadie dice, gracias a Bosman, que esto es posible. Es como si no existiera, como si la libertad de los jugadores hubiera aparecido mágicamente. Y el tipo sacrificó su vida por eso. La FIFA debería darle una pensión de por vida. La UEFA también. Se beneficiaron de su caso. El fútbol es más global, más rico, más profesional, gracias a él. Y él vive con ayuda del gobierno. Es injusto. Es injusto. Esto me hace pensar en todos los héroes olvidados, no solo en el fútbol, en todo. La gente que cambió sistemas, que pelearon por derechos, que sacrificaron todo. Y después el mundo sigue sin recordarlos. Hay miles de activistas que nadie conoce y que también cambiaron leyes. En el fútbol igual, Bosman es uno, pero seguro hay otros que no conocemos. Lo que me pregunto es, ¿Bosman se arrepiente? Según las entrevistas, no. ¿No? Dice que a pesar de todo, sabía que lo que hacía era correcto, que aunque le costó todo, valió la pena porque ahora miles de jugadores tienen libertad. Eso es altruismo puro. O terquedad extrema. Las dos cosas, pero creo que lo que hizo fue heroico. Es el sentido real, no de película. Un héroe real sufre, pierde, sacrifica, no tiene un final feliz. Y aún así lo hace. Tribu, si están escuchando esto, si llegaron hasta acá, por favor, compartan esta historia. Que más gente conozca su nombre, que cuando vean un fichaje libre piensen, esto es gracias a Jean-Marc Bosman. No va a cambiar su situación económica, pero al menos su legado no muere en el olvido. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, tribu, esta fue la historia de Jean-Marc Bosman. El hombre que liberó al fútbol y el fútbol lo olvidó. Aprendimos cómo era el sistema antes, jugadores atrapados, límites de extranjeros, clubes con todo el poder. Conocimos a un jugador promedio que se negó a ser propiedad. Que peleó 5 años contra el sistema más poderoso del deporte. Y ganó. Cambió 100 años de fútbol en una sentencia. Pero pagó el precio más alto. Su carrera, su familia, su salud. Y hoy vive olvidado mientras el mundo se beneficia de su valentía. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían esta historia? ¿Habían escuchado el nombre de Bosman? Déjenos en los comentarios en nuestras redes. Y la pregunta más importante. ¿Creen que la FIFA y la UEFA deberían reconocerlo más? ¿Darle una pensión o algo? Después de investigar esto, creo que es lo mínimo que merecen hacer. Nosotros también. Si están de acuerdo, compartan este episodio, que llegue a más gente. Usen el hashtag Gracias Bosman. Que su nombre circule, que no se olvide.
Gracias por llegar hasta acá. Son 30 minutos de historia. Si te gustó, déjanos 5 estrellas. Suscríbete para más historias que el fútbol no cuenta. Y si quieres, apóyanos y compártelo con ese amigo que ama el fútbol. Jean-Marc Bosman cambió el fútbol para siempre. Y nosotros al menos hoy no lo olvidamos. Nos escuchamos la próxima tribu. Chao. Chao.